A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad tenemos la grata satisfacción de tener como invitada a Anita Almeida. Ella es arquitecta, activista por los derechos humanos de las mujeres, directora ejecutiva de la Corporación Humanas. El tema sexualidad y marginalidad. Es un tema sin duda de relevancia a nivel local, a nivel del Ecuador, a nivel del mundo entero. Un programa sería insuficiente para abordar esta temática, pero lo vamos a tratar de sintetizar en aspectos cruciales de nuestra realidad. Este programa lo hacemos también para honrar a una invitada nuestra que nos ha llamado la atención en el sentido de que el programa un poco está cargado hacia los hombres. Vamos a hacer un programa con una excelente profesional como es Anita Almeida y le vamos a dedicar entonces a Irene Torres este programa. ¿Qué te parece? Me parece excelente, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que el programa esté ahora con las mujeres y que haya con las mujeres, exacto. Medicina ecológica con las mujeres. Fantástico. Primero, existe una gran invisibilización sobre derechos humanos en el Ecuador. Esto es una pregunta de tipo general para después introducirnos en los aspectos más específicos. Pero primero quisiera, como siempre, hacer una revisión muy general acerca del Sistema Nacional de Salud intercultural financiado que nosotros estamos proponiendo a la comunidad. La filosofía, los principios, el modelo de gestión, el modelo participativo, la tecnología informática, el marco constitucional, el modelo oficial, el modelo ciudadano, paquete de servicios. En el paquete de servicios, aquí vamos a insistir sobre los derechos sexuales y reproductivos, que es el primer paquete, el primer programa en el Sistema Nacional de Salud que estamos proponiendo a la comunidad ecuatoriana. Y finalmente, las instituciones que prestan servicios de salud, particularmente el Ministerio de Salud Pública y el Seguro Social ecuatoriano. Anita, bienvenida. Muchas gracias. Por favor, una panorámica acerca de los derechos humanos invisibilizados en nuestro país. Sí, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. A través de Irene Torres hemos podido estar acá. Decirte, Walter, y decirle a la gente que está mirando el programa que la primera constatación que deberíamos hacer como sociedad es que en el mundo no solamente existen hombres y mujeres, sino que también existe un grupo importante de personas de la diversidad sexogenérica. Entonces, partiendo de que en el mundo habemos hombres, mujeres y personas de la diversidad sexogenérica, muchas veces se deja al margen a las gentes de la diversidad sexogenérica, y cuando te hablo de la diversidad sexogenérica te estoy hablando de mujeres trans, hombres trans, personas bigénero, andróginas y un montón de personas que no necesariamente están en este canal de la heteronormatividad, que es decir,
hombre y mujer a secas. Lo que se conoce como grupos GLBTI, ¿se puede asimilar a sexogenéricas? Se puede asimilar, efectivamente, ¿no? Y dentro de las personas LGBTI que tienen identidades sexuales distintas, diversas, también tienes a personas con géneros distintos. Y ahí tienes a las personas transfemeninas, transmasculinos, intersex, bigéneros, andróginos, y una gama enorme de posibilidades y combinaciones sexogenéricas que normalmente la sociedad y el Estado pues no les tiene en cuenta, y por lo tanto, en ese sentido, en cuanto específicamente al tema de salud, hay mucha invisibilización. Y por eso hay organizaciones como Proyecto Transgénero, Fraternidad Transmasculina, por ejemplo, que trabajan específicamente en reivindicaciones de estas personas al sistema de salud, usando también otros sistemas, como por ejemplo el tema del deporte. Y entonces... en esto, Anita, si me permites, la callejización significa depauperación, significa... esta terminología que tú utilizas, la invisibilización, significa que las personas, el Estado, miran para el lado porque no se quieren hacer cargo de una realidad que existe. Así es. Que las personas y las instituciones, que el gobierno miran a un lado cuando se trata de enfrentar este problema. Es así. Y en el tema de la invisibilización, y es algo que como sociedad debemos preguntarnos, ¿por qué el Estado mira para otro lado cuando se trata de personas transgénero, transexuales? Pero también cómo mira por otro lado cuando se trata de realidades en el espacio público que incomodan, ¿no? Entonces, cuando hablábamos del tema de callejización, invisibilización, por ejemplo, te hablo de un colectivo específico de mujeres trabajadoras sexuales trans, que están en la calle y que están en esta actividad y que normalmente son invisibilizadas en la medida en la que el Estado no atiende esa demanda, en la medida en la que el Estado lo que hace cuando, por ejemplo, envía a la policía para sacarles de la calle es coartarles su posibilidad de estar en el espacio público. Entonces, hay muchas realidades de estas otras personas que el Estado y la sociedad muchas veces invisibilizan cuando no tienen conciencia de que existen unos grupos que son vulnerados y que son vulnerables por el simple hecho de tener una orientación sexual distinta o una identidad de género distinta, o por tener ocupaciones distintas también. Anita, sí, este es un grupo sin duda invisibilizado. Ya me aprendí la palabrita. Genial. Invisibilizado, sí, pero vamos a continuar la entrevista con un asunto de carácter general. Es a propósito de esto realmente. 24.680 denuncias sexuales, 24.680 denuncias sexuales represadas. Las causas por delitos sexuales están acumuladas desde 2017 en indagación reservada. La última denuncia involucra al párroco de Guápulo. Créeme, yo no soy beato ni cosa por el estilo, ¿no es cierto? Pero esto me aterra. Es una cosa infamante, impresionante lo que ocurre en el país. Y tú ya me decías fuera de cámaras, eso es un subregistro. Háblanos de esto realmente, que es una lacra. Te decía que esas casi, digamos, 25.000, redondeando cifras, ¿no? Siendo un poco... obedece a un subregistro en la medida en la que muchas de las mujeres que hemos vivido situaciones de violencia sexual no denunciamos. Y no denunciamos porque justamente no creemos en ese sistema de justicia. Entonces, imagínate si hay 24.680 denuncias, realmente cuál es la situación de violencia que estamos viviendo las mujeres y las personas femeninas y feminizadas, ¿no? Porque como no confiamos en ese sistema de justicia, que finalmente no hace nada, hay un caso de violencia sexual que ha pasado en el año 2017 y recién se resuelve ahora para unos... chicos, los muchachos cuando cometieron el crimen eran menores de edad
y ahora les acaban de dar 4 años. Imagínate tú. Es un sistema de justicia en el cual no se confía, porque justamente tiene respuestas como estas. Y no solamente esas respuestas que son absurdas, sino también que es un sistema de justicia que permanentemente juzga antes de tiempo y sobre todo nos juzga a las mujeres. Mira tú en el caso de Marta, muchas, ¿no? Impresionante violación colectiva, sí. Pero claro, siempre habrá quien se pregunte por qué fue a ese lugar, si era una señora grande, porque estaba con esos jóvenes, seguramente siempre la sociedad, el Estado y los sistemas de justicia están preguntándote y echándote la culpa, diciendo, ¿por qué será que estuvo ahí? ¿Por qué será que eso le pasó? Cuando la discusión debería de ser, eso no debe pasar. Todas los hombres no deben violar a las mujeres. Permiten explicar perfectamente, ¿no es cierto?, por qué el subregistro enorme, así es, que suponemos es de un 25 o un 50%, sí, inclusive. Porque mucha gente no creemos en la justicia. ¿Cómo creer en ese tipo de justicia realmente que no le toma el pulso realmente al asunto, o hay situaciones culturalmente más profundas que están explicando un quemimportismo de parte de la sociedad de la justicia, ¿no? Sí. Sobre la violencia de género, a propósito, el presupuesto destinado para combatir este flagelo. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo estamos la implantación de un modelo de gestión, es decir, que planifique, que ejecute acciones, que revise las acciones, ¿no es cierto?, para mejorar continuamente el modelo de gestión? ¿Qué nos puedes decir respecto de este aspecto? Hay una ley que se promulgó hace más de un año, pero es una ley que no ha permitido operativizar los problemas de violencia de género. Y no ha permitido que se operativice la lucha contra ese problema, porque imagínate tú que el presupuesto para llevar a cabo una política estatal que luche contra la violencia sistemática hacia las mujeres y personas femeninas es de apenas $650,000. ¿Qué crees tú que se puede, qué cree la gente que se puede hacer con 650,000 cuando es un problema de Estado? Es la violencia sistemática a las mujeres, nos pegan, nos violan y nos matan, ¿entiendes? Los femicidios. 650,000 para enfrentar el problema. En circunstancias que se robaron $1.500 millones en un terraplén para construir una... Es una barbarie, ¿no? Parecería ser que es una tomadura de pelo. Una refinería en Esmeraldas. Parecería ser una tomadura de pelo. Que es una tomadura de pelo. Y hace poco estuvieron reunidas haciendo la evaluación del primer año de la implementación de la ley. La convocaron, se convocó en la Asamblea, en la Asamblea Nacional, y convocaron, al inicio había 14 asambleístas que estaban interesadas en el tema. ¿Sabes con cuántas personas terminó esa reunión? Con 4 asambleístas. Eso dice también la importancia de quienes legislan frente a un problema grave. Es decir, no se le está dando no se le está dando la verdadera dimensión al gravísimo problema de la violencia de género, de la violencia sexual, y creo que es un llamado de atención para que nos concienticemos como sociedad y hagamos algo, seamos incluso más solidarias, los solidarios. Ahora sale un caso de violencia y la gente no es muy sociable con el tema. Tú eres una trabajadora permanente por los derechos humanos de las mujeres. Eres directora ejecutiva de la Corporación Humanas. ¿Durante qué tiempo estás en esta loable y esta extraordinaria realmente misión? ¿Cuáles son los proyectos más importantes que te propones llevar adelante con el objeto de contribuir a solucionar este problema? Porque finalmente, ¿no es cierto?, cada uno estamos en condición como personas, o si manejamos una institución, de contribuir, no de resolver totalmente el asunto, pero sí de contribuir. En ese sentido, ¿cuáles son los proyectos más importantes que se proponen llevar a ustedes? La Corporación Humanas de Ecuador es una organización de la sociedad civil, ¿no?, que como muchas de las organizaciones civiles de Ecuador,
se ha puesto una meta, ¿no? Que es una meta de trabajar justamente por la visibilización de las problemáticas en Ecuador, de las mujeres y de las personas con identidades y géneros distintas. Estamos trabajando desde el año 2006. Yo estoy como directora ejecutiva desde hace apenas 3 años. Y lo que hacemos es justamente esta implementación. Estamos haciendo investigaciones sobre presupuestos participativos para atacar el tema de la violencia, sobre la situación de la legislación en Ecuador y para hacer proyectos comparativos con otras legislaciones. La Corporación Humanas de Ecuador trabaja en una alianza regional. Somos una articulación feminista regional donde están países como Colombia, como Chile, Bolivia, Perú, México, Argentina. Qué importante. Sí, muy importante. Entonces hacemos un trabajo regional que nos permite hacer como observatorios alrededor de las situaciones específicas de violencia en cada uno de estos países. Y eso nos permite estar conectadas para saber qué es lo que está pasando y cómo deberíamos incidir en cada una de las problemáticas en los diferentes países, enfocadas en el tema de la violencia de género. Ya. ¿Cómo incidir en el diseño e implantación de políticas públicas que beneficien a los grupos invisibilizados? Sí, hace un rato que hablábamos del tema del presupuesto para la ley de violencia y veíamos que la cantidad de $650,000 es irrisoria. Es irrisoria, ¿no? Sí. Existe esa gran necesidad de hacer una demanda para que el problema sea tomado con mayor seriedad, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos seccionales, el gobierno estatal, tiene que considerar con mayor dureza, por decirlo de alguna manera, con más seriedad. Yo creo que el problema central de una sociedad violenta que está permanentemente machaca a las mujeres y a las personas femeninas, tiene que solucionarse con una política pública más fuerte, más dura. Pero de la par de ese discurso que se hace en la política, tiene que haber un presupuesto serio para tratar los problemas, porque si no, realmente no vamos a llegar a solucionar el problema. Son problemas estructurales que tienen que ver con los cambios de paradigma de la sociedad frente a la educación, frente a los comportamientos de los hombres y de las mujeres, y exige un compromiso serio del gobierno, de la sociedad. Este es un trabajo en conjunto de educación profunda y de cambio de paradigmas. Tú has mencionado, yo creo que un camino importante. Yo particularmente creo en la educación como el pilar fundamental para resolver los problemas estructurales. Tenemos un ministro de Educación que ha dado pruebas en el curso de estos 20 años como representante del contrato social por la educación y ahora como ministro, como principal personero de esa cartera, que se propone a liderar una política que tenga muy en cuenta todos los aspectos relativos a la educación de los ecuatorianos, pero poniendo énfasis a los grupos marginales. Ahí me parece muy importante, por ejemplo, la apertura de las escuelas rurales que ha anunciado el ministro de Educación. Y de ahí una pregunta, se me ocurre preguntarte, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si ustedes, por ejemplo, colaboran con el Ministerio de Educación para que desde la escuela se comience a trabajar realmente en la mente de los niños para que aprendan a respetar a la mujer, que aprendan a respetar la feminidad, que aprendan a respetar la opción sexual de los seres humanos y no haya esa discriminación realmente que está a flor de piel en este momento? ¿Qué me dices a propósito de que este sector pueda estar representado en ese Consejo Nacional de Educación para tener incidencia? Te cuento, Walter, que venimos trabajando desde hace más de 15 años
en lo que hemos llamado una posibilidad de que la gente entienda lo que es la identidad y los géneros distintos y diversos, ¿no? Hemos conversado un montón, no solo con el Ministerio de Educación, hemos trabajado mucho haciendo incidencia con el Ministerio de Salud, haciendo incidencia en reformas legales y normativas con el registro civil, en la Asamblea Nacional, etc. Siempre la primera intención es buena, pero lamentablemente al final del final no se logra concretar mucho. Acuérdate tú, no sé si te acuerdas que hace unos años se implementó la Estrategia Nacional de Planificación justamente para resolver a nivel educativo el problema de los embarazos adolescentes, ¿no? Después se cambió esa política y vino una cosa mucho más conservadora sobre el tema de la salud sexual y reproductiva, ¿no? ¿Te acuerdas con esa estrategia? Que estuvo en manos del Opus Dei, ¿no? Y lamentablemente pueden haber muchas buenas intenciones, pero si no se llega finalmente a concretar que las organizaciones de la sociedad civil, que tenemos mucha experticia en muchos temas, por ejemplo la nuestra es diversidad sexual y de género, violencia de género, seamos considerados en serio como facilitadores y facilitadoras de cambios estructurales en la educación que son necesarios, todo se puede quedar en discurso, ¿no? Ahora, a nosotros participar nos interesa. Esto en educación. Podríamos ver en el futuro, ¿no es cierto?, qué ocurre con ese Consejo Nacional de Educación. En la parte salud, ¿qué nos podrías decir? Porque si bien es cierto, se ha puesto énfasis, desde el punto de vista teórico, en la parte sexual, derechos sexuales y reproductivos, pero en la práctica, ¿qué ocurre entre el Ministerio de Salud y las organizaciones que están enfrentando este problema desde la sociedad civil? Ha habido mucho trabajo con el Ministerio de Salud. Hay, a veces podríamos decir, una centralización a atender ciertos problemas, así como ciertas temáticas, o como algunas ONGs trabajan específicamente un tema, y se descuida otros. Cuando te decía al principio de la entrevista que existimos hombres, mujeres y personas de la diversidad sexogenérica, a veces en los sistemas de salud han quedado por fuera poblaciones enteras de mujeres transfemeninas, de hombres transmasculinos que tienen necesidades de salud específica, porque a veces no se entiende que la necesidad de identidad no es una necesidad estética, sino que también es una necesidad de salud. Por ejemplo, te hablo de las mastectomías en el caso de hombres transmasculinos. En el sistema del Seguro Social, la mastectomía no está considerada como una cirugía a la cual los hombres trans puedan acceder, porque se cree que es solamente por estética, ¿no? Cuando realmente una mastectomía en un hombre transmasculino puede ser capital para construir su identidad, ¿no? Entonces, el sistema de salud y creo que en general el Estado tiene que entender esta realidad que desborda, que es que en el mundo existimos mujeres, hombres y personas de la diversidad y que tenemos necesidades específicas de salud y que con la experiencia que tenemos podríamos aportar por ejemplo, a los sistemas de educación para hacer que las personas vivamos en una convivencia más pacífica, como tú dices tu programa, en un nuevo estilo, sería un nuevo estilo de vida, de salud, en la que podamos convivir pacíficamente todas las personas independientemente de la orientación sexual o de la identidad de género. Extraordinarias las palabras de Anita Almeida. Es un baño de agua fresca y agradable en este mundo realmente que cada vez, en vez de mejorar, parece retroceder. Tal vez mi pesimismo se contagia cuando veo estas cifras, 25,000 denuncias que no se han, que han sido registradas, pero no atendidas, pero que no han tenido respuesta de parte del Estado. Gracias nuevamente, Anita, y gracias a ustedes por su amable atención. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,